Ok, jovencitos, problema 11 dice, si un foquito necesita un flujo electrónico de 15 moles de electrones por segundo, o sea, para que esté prendido un segundo necesita 15 mol de electrones, ¿cuánto tiempo permanecería encendido aprovechando el siguiente proceso redox por consumo de 12 mol de vanadio? Bien, vamos a completar aquí la reacción y nada más le ponemos H2O por acá. Y listo, tenemos la reacción. Ahora, en la parte de abajo ya tenemos enlazado. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que cambian de estado de oxidación, así que vamos a tener que enlazar. Y bueno, pues ya lo tenemos enlazado. Igual vamos a tener que seguir los pasos para balancear y eso es todo. Mira, por ejemplo, el vanadio está solo, así que va a trabajar con 0. Aquí el oxígeno va a trabajar con -2, el hidrógeno trabaja con +1 por 2, va a ser +2 menos 2 te da 0. En este caso te había enseñado, cuando tienes un ion puedes hacer esto. Aquí pones el hidrógeno, acá el vanadio 6, el oxígeno 17 y afuera vas a poner la carga, en este caso sería -2. El oxígeno tú sabes que trabaja con -2 por 17 va a ser -34. Para que la suma te dé -2, bueno, primero el hidrógeno trabaja con +1, entonces necesitas más 31 sectos. Por 6 te va a dar más 31 más 1 más 32 menos 34 te da -2. Eso es lo que vas a poner acá, más 31 sectos sería el estado de oxidación con el que está trabajando el vanadio. Ahora, el hidrógeno cuando está solo o cualquier elemento cuando está sin combinarse trabaja con ¿cuánto? También trabaja con 0 y le pones ahí el 0. Entonces rápidamente te fijas quiénes cambian de estado de oxidación. El vanadio está pasando de 0 a más 31 sectos. En este caso se está oxidando, pero no nos importa averiguar de todas formas el nombre. Acuérdense, el paso 1 te dice estado de oxidación y los 6 nombres, pero lo vamos a mencionar igual. El hidrógeno pasa de +1 a ¿cuánto? A 0. De +1 a 0 se está reduciendo. Bueno, entonces aquí pasamos al paso 2 y el paso 2 te dice a ti que balancear sobre la misma línea. Si te das cuenta, acá tienes un vanadio y acá tienes 6 vanadios. Entonces aquí multiplicas por 6 y no te olvides, esto sería 6 por 0 y vas a encerrar eso en un círculo. Igual acá 6 por más 31 sectos te va a dar más 31 y vas a trabajar con esto y no con 31 sectos. Para el cangrejo, el siguiente que viene. Muy bien, acá sería 2 hidrógenos, por allá también tienes 2 hidrógenos, está balanceado, entonces trabajarás con el 0 y acá sería 2 por +1 más 2, trabajas con eso. Y ahora te dice aplicar el cangrejo, entonces te preguntas rápidamente, de 0 para para +2 necesito -2 electrones. En otro caso sería de más 31 para 0 necesitamos menos 31 electrones. Luego te dice buscar el factor. Encontrar el factor en este caso es fácil porque ambos son primos, entonces intercambias. Acá sería por 2, de manera que aquí te va a dar menos 62 electrones y por acá te va a dar, bueno, cambias acá el 31, te va a dar más 62 electrones. Muy bien, normalmente en el examen hasta ahí nada más te importa, ¿no? Ya comparas aquí con los 15 electrones que te dan y con estos 62 electrones y se acabó. Entonces esto puede ser pregunta de examen, sí, no está difícil, o sea, es rápido, nada más tienes que completar el agua y se acabó. Pero como no estamos en el examen, de todas formas vamos a terminar lo de balancear y luego trabajamos igual la pregunta. Entonces este 2, acuérdate, se mueve por acá, entonces vas a poner el 2, también viene acá y pones el 31, igual acá sería 31, sigue, también aparece por ahí el 31. Y finalmente vamos a pasar al paso 3 que te dice terminar por tanteo simple. Entonces por tanteo simple el orden va a ser metal, no metal, oxígeno, hidrógeno, o puedes intercambiar, no pasa nada. Acá tienes por ejemplo 2 por 6, 12 vanadios, acá tendrías 2 por 6, 12 vanadios también, está balanceado. Nada más, ¿no? Luego tienes que balancear oxígenos y hidrógenos. Para ello vamos a simular, ¿por qué? Porque nos piden que balanceemos en medio ácido, aquí aparece un H más por esa razón. Entonces acá tendrías 31 oxígenos, vas a poner 31 oxígenos y en este lado tienes 2 por 17 serían 34 oxígenos, así que te anotas por ahí. Acuérdate que medio ácido, ¿qué te dice? Por ahí habíamos explicado, jóvenes, medio ácido te dice donde te falta oxígeno se le aumenta que la misma cantidad de moléculas de agua, en este caso nos faltaría 3 oxígenos, así que vas a poner más 3 H2O y al otro lado tienes que poner el doble de iones H más. Pero ojo, no lo vas a hacer todavía porque si por ahí en la reacción aparece hidrógenos, entonces tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque sí, mira, acá por ejemplo nos aparece hidrógenos. Acá tienes 31 por 2 sería 62 hidrógenos en la reacción. Pero aquí estás aumentando 3 por 2, 6 hidrógenos más. Entonces 62 más 6 serían ¿cuánto? 68 hidrógenos, así que te anotas por ahí. Por este lado también tienes, mira, 31 por 2 sería 62 más estos dos serían 64 hidrógenos.
Entonces, ahora te fijas cuántos hidrógenos te falta. Acá tienes 68, acá hay 64. Nada más te falta 4 para que tengas igual cantidad de hidrógenos en ambos lados. Por lo tanto, aquí vas a poner nada más 4 H más y no el doble, porque el doble de 3 hubiese sido 6, ¿no es cierto? Entonces tenías que poner 6. Luego finalmente esto sube por allí, a esto también a este lado y se acaba. Entonces vas a poner aquí más 3 moléculas de agua. Y por allá tendrás que poner más 4H más y la reacción está balanceada. Bueno, eso sería la ecuación balanceada. Ahora sí vayamos a la pregunta, y la pregunta es ¿cuánto tiempo estará encendido el foquito aprovechando 12 moles? Bueno, aprovechando 12 moles de vanadio, ¿no? Aprovechando esta reacción con 12 moles de vanadio. Entonces, si nos damos cuenta aquí, casualmente ya tenemos 12 moles de vanadio. El coeficiente que sale aquí sería la cantidad de moles que nos indica. ¿Y cuántos electrones se liberan? ¿Y cuántos electrones se transfieren? 62 electrones. Con 12 moles, 62 electrones. Listo, y se acabó. Nada más vas a comparar aquí, dice, allá. Con 15 electrones el foquito está prendido un segundo. Entonces yo quiero saber con 62 electrones cuánto tiempo estará prendido. Bueno, aquí aplicas regla de 3 y X te va a salir igual acá. Chan chan. Un segundo por 62 electrones y abajo pones igual 15 electrones. Electrones y electrones se van a ir, entonces te va a quedar más o menos 4,13 segundos. Por esa razón tu respuesta va a ser la alternativa, bueno, la alternativa B. Muy bien, jóvenes, eso sería la pregunta número 11 y vamos a pasar a la pregunta 12. Muy bien, jóvenes, pregunta 12. La pregunta 12 no creo que entre en el examen porque no es una pregunta que pueda entrar en el examen por su dificultad. Así que de todas formas lo vamos a resolver y dice así. Escriba la ecuación química balanceada de la oxidación del benzaldehído. Tenemos aquí el compuesto ácido benzoico por acción del dicromato de sodio en ácido sulfúrico acuoso, teniendo en cuenta que durante el proceso el dicromato pasa a ion cromo más 3, indique la suma de coeficientes. A ver, ¿qué vamos a hacer en este caso nosotros? Empezamos por la parte sencilla que te dice que el dicromato pasa a ion cromo más 3. Puedes poner aquí entonces, el ion dicromato sería cromo 2, oxígeno 7. Bueno, jóvenes, a ver, esto es un ejercicio de más o menos de intermedio avanzado. Entonces, se supone que los iones, las cargas o los estados de oxidación conocemos para trabajar un ejercicio de ese nivel. Por lo tanto, vamos a hacer un poco más rápido esa parte. Entonces, esto sería el ion dicromato. Aquí va a pasar esto a que va a pasar a cromo más 3. Muy bien. Entonces, aquí vamos a calcular rápidamente el estado de oxidación de este cromo. Aquí estaría trabajando con más 6. Y aquí como está solo, bueno, además ya te dan la carga, entonces está trabajando con más 3. Entonces de más 6 a más 3 se está reduciendo. Entonces aquí vas a poner se reduce. Y acuérdate cuando en una semireacción, cuando se reducen los electrones, que gana se va a poner antes de la flecha. Entonces igual aplicas los pasos que te he enseñado. El paso 2 te decía balancear sobre la misma línea. Aquí tienes que hacer o balancear sobre la misma fila, en la misma fila, ¿no? Acá tienes dos cromos, acá tienes un cromo, entonces multiplicas por 2. Entonces no te olvides multiplicar esto. 2 por más 3 se va a convertir en más 6 y vas a trabajar con esto. Igual acá sería 2 por más 6 se convierte en más 12. Muy bien, listo. Y luego te preguntas, ¿no? Aplicas el cangrejo. Para llegar de más 6 a más 12 necesitas más 6 electrones. Eso se va a poner aquí. Más 6 electrones. Listo. Ahora vamos a balancear en medio ácido. ¿Por qué? Porque primero vamos a formar un ácido. Así que tiene sentido, ¿no? Listo. Entonces, medio ácido te dice que donde te falta oxígenos tienes que aumentar la misma cantidad de moléculas de agua. Acá tienes 7 oxígenos. Allá no hay nada. Entonces vas a poner más 7 H2O. Hasta ahí todo normal. Al otro lado tenemos que poner el doble de iones H+, o sea, vamos a poner 14H+. Y esta semireacción de reducción está balanceado. Se supone, jóvenes, que nosotros tenemos que encontrar a alguien que se oxida. Mira, acá tenemos el que se reduce, debe haber otro que se oxide. ¿Quién es eso? Y eso es esto de acá. Por química orgánica tú sabes que el oxígeno, bueno, el alcohol primario, ¿cierto? Al oxidarse, ¿qué te va a dar? Te va a dar un aldehído. Acá nada más te ponen así una notación, pero no te escriben la reacción, ¿no? Es realmente qué ocurre, por qué pasa. Eso es lo que vamos a escribir acá. Entonces, pasa aldehído, vas a poner acá aldehído. Entonces, esto al oxidarse te va a dar ¿qué cosa? Bueno, te va a dar un ácido carboxílico.
carboxílico. Eso es lo que vamos a escribir en la parte de aquí, en la parte de abajo. Tenemos el aldehído, que sería el benzaldehído, y va a pasar a ácido carboxílico. Entonces sería por este caso, se puede explicar por esto, no se va a oxidar, pero de todas formas lo vamos a demostrar acá por qué se oxida. Entonces ponemos aquí el benzaldehído, sería más o menos de carbono 6, hidrógeno 5, acá sería el CHO. Ponemos la flecha por acá y acá tenemos el ácido benzoico. Carbono 6, hidrógeno 5, ponemos COOH. Entonces, ¿qué van a hacer acá? Igual, vamos a calcular estados de oxidación y por un momento vas a ignorar el anillo del benceno. ¿Por qué? Porque simplemente sí. Entonces trabajas acá. Por ejemplo, el oxígeno va a trabajar con -2, aquí el hidrógeno con +1, para que la suma te dé 0, el carbono tiene que estar trabajando con +1. Igual acá sería +1. Entonces el oxígeno trabaja con -2 ambos, entonces sumarían -4. Para que la suma te dé 0, entonces el carbono tiene que estar trabajando con +3. Listo, entonces ya tenemos aquí el estado de oxidación de ambos carbonos. Ahora, ¿te acuerdas? El paso 2 te dice balancear sobre la misma línea. Bueno, balanceas aquí en la misma fila y te das cuenta que tienes un carbono y acá tienes un carbono. Entonces automáticamente trabajarás con el +3 y también trabajarás con el +1. Entonces, de pasada averigua, bueno, mira, de +1 a +3, ¿qué pasa? Se oxida, está aumentando, por lo tanto se oxida. Bueno, ahí está la explicación de toda esta parte. En un aldehído, al oxidarse te va a dar un ácido carboxílico. Listo, entonces aquí te preguntas igual. Luego aplicas el cangrejo luego de balancear, ¿no es cierto? De +3 para +1, ¿cuánto necesitas? -2 electrones. Solamente que en este método de semireacciones no se utilizan negativo, todo es positivo. Pero cuando se oxida, los electrones que va a perder se pone después de la flecha. O sea, aquí vas a poner +2 electrones. Y se acabó. Y ahora vamos a balancear igual en medio ácido esta semireacción y decimos, a ver, lo del paréntesis está balanceado, no tenemos nada que trabajar ahí. Acá tenemos un carbono, acá también hay un carbono, está balanceado también el carbono. Acá tienes un hidrógeno, por acá también hay un hidrógeno. Acá tienes un oxígeno, acá tienes 2 oxígenos. Entonces en este lado te estaría faltando un oxígeno, y medio ácido te dice donde te falta oxígeno se aumenta la misma cantidad de agua. O sea, si me falta uno voy a poner una molécula de agua y al otro lado voy a poner el doble de iones H+, o sea, en este caso sería 2H+. Y listo, ya tenemos esa semireacción balanceada también. Y luego te dice buscar el factor. Igual buscas aquí un factor y es sencillo, 6 y 2, bueno, no son primos, el 6 contiene al 2, entonces nada más pondrás acá por 1 y acá sería por 3. Ahora, si te estás perdiendo aquí, pues ya te he dicho, sácale el mínimo común múltiplo a 6 y a 2 y divides. El mínimo común múltiplo va a ser 6, entonces 6 entre 6 te da 1 y se pone ese 1. El otro sería 6 entre 2, te va a dar 3 y ese 3 es lo que estamos poniendo acá. Y finalmente vamos a escribir aquí en la parte de abajo toda la reacción. Este 1 multiplica a toda esta fila y el 3 también a todo lo de abajo. Entonces aquí te quedaría más o menos 14H+, más que por acá sería un ion dicromato. Ponemos ahí. Los electrones obviamente se van a ir, mira, 1 por 6 son 6, acá sería 3 por 2, 6 electrones, entonces desaparecen porque están en lados opuestos. Acá tendríamos 3 moléculas de agua, vamos a poner 3H2O y por acá tendríamos ¿cuánto? 3 benzaldehídos, ponemos carbono 6, hidrógeno 5 y acá sería el CHO. Ahora si ponemos la flecha, los electrones ya no, porque lo estamos simplificando, acá sería 1 por 2, nada más ponemos 2 cromo más 3 y acá sería también 7 moléculas de agua. En la parte de abajo tenemos 3 benzoicos, así que ponemos más 3 carbono 6, hidrógeno 5, aquí vas a poner COOH y por acá sería los electrones desaparecen, sería 3 por 2, 6H+. Bien, esto tenemos que reducir a su mínima expresión, así que todo lo que se pueda restar, lo restamos. Por ejemplo, acá tienes 14H+, acá tienes 6H+, pasa restando, por lo tanto te va a quedar 8H+. El ion dicromato no va a pasar nada, así que queda ahí. -2, el agua también, acá tienes 3 aguas, allá hay 7 aguas, esto es mayor, entonces esto va a pasar al otro lado y aquí dejamos el benzaldehído, sería 3 carbono 6, hidrógeno 5 y acá sería CHO y ponemos la flecha. Acá los iones cromo más 3 también se van a quedar ahí, así que ponemos cromo más 3, el agua sí, 7 menos 3 te va a dar 4, pones 4 moléculas de agua y acá sería más 3 carbono 6, hidrógeno 5, COOH y finalmente, bueno, nada más, ¿no? Porque este 6H+ está pasando al otro lado. Bien, eso sería, jóvenes, la reacción final, pero esto ya es cuando está ionizado. Nosotros vamos a tener que buscar, en este caso, los compuestos neutros, o sea, antes de que ocurra todo el fenómeno. Eso es lo que nos importa. ¿Por qué? Porque la pregunta te dice, por acción del dicromato de sodio. ¿Dónde ves acá dicromato de sodio? No hay dicromato de sodio.
Y también dice ácido sulfúrico acuoso. ¿Dónde aparece aquí el ácido sulfúrico? No aparece, por lo tanto nosotros tenemos que hacer aparecer. ¿Y cómo hacemos? Pues retrocediendo, o sea, buscando compuestos o la reacción neutra. ¿Cómo va a ser eso? Fácil, vamos a sacar el color azul. Entonces, se supone que el H más va a venir de un ácido, o sea, del ácido sulfúrico. Entonces, tú te acuerdas que el ácido sulfúrico es esto de acá, H2SO4. Entonces lo único que tienes que hacer es aquí mantener la cantidad de hidrógenos. Por todo lo demás se va a balancear. Entonces aquí yo pondría que 4H2SO4, de manera que voy a tener los 8 hidrógenos. 4 por 2 son 8. ¿Y qué pasó con esto? Bueno, eso se van a balancear solo, pero tenemos que escribir obviamente la reacción correcta. Aquí, por ejemplo, como tienes el ion dicromato, ¿qué crees que está pasando? Bueno, pues tiene que haber estado con el dicromato de sodio, entonces sería más o menos así. Oxígeno 7. Muy bien. Ahora, acá, ¿qué sucede? Esto no va a pasar nada. Lo vas a dejar ahí 3 benzaldehído, sería carbono 5, 8 y ponemos la flecha. Esto también, jóvenes, va a ser una sal oxisal. Esa sal oxisal será formado con alguno de estos dos iones, o bien con el dicromato o bien con el ion sulfato. Obviamente no vas a formar esa sal con el dicromato, no tendría sentido, entonces vas a tener que formar con esto. Entonces vas a poner que cromo 2 SO4 y acá tendrías que poner el 3 porque está trabajando con más 3. Este 2 desaparece, ¿por qué? Porque tenemos dos cromos, aquí ya tenemos el 2 aquí en la parte de abajo, aquí ya tenemos el 2, entonces está balanceado. Y profe, ¿de dónde viene este 2? Bueno, eso, la explicación está, bueno, en la parte del ion, eso ya lo conoces, jóvenes. Acá tienes 4 moléculas de agua, eso también se mantiene, y acá sería más 3 benzoicos, carbono 6, hidrógeno 5, COH. Bueno, es que este 2 viene, jóvenes, este 2 viene del ion sulfato, pues acuérdense que este ion sulfato tiene carga menos 2, eso está bajando allí, el más 3 está bajando allá. Bueno, jóvenes, ¿y qué más? En este lado, en el lado de los productos, no tenemos sodio, y este lado sí hay sodio, acá está. Entonces, para que esté balanceado tenemos que hacer que aparezca. ¿Y qué crees que está pasando? Bueno, aquí va a aparecer obviamente el sulfato de sodio, sería esto de acá, SO4, y la ecuación está balanceada y eso sería una reacción neutra. Bueno, antes de que ocurra el fenómeno, como lo digo, antes de que el benzaldehído se oxide a ácido benzoico. Pero bueno, eso sería todo. Vamos a sumar los coeficientes porque, si no me equivoco, esa es la pregunta. Dice, a ver, indique la suma de coeficientes. Tendrías que sumar, entonces vamos a poner en conclusión, suma de coeficientes sería igual a ¿cuánto? A 4 más 1 más 3 más 1 va a ser más 4 más 3 y más 1. ¿Cuánto sale eso? A ver, 17, y eso marcas, bueno, eso le pertenece a la alternativa C. Muy bien, jóvenes, eso sería la pregunta 12 y vamos a pasar a la número 13. Muy bien, jovencitos, en la 13 te dice el tetróxido de diodo reacciona con el hidróxido de sodio produciéndose iodato de sódico, yoduro de sodio y agua y oxígeno 2 molecular. Luego de escribir la ecuación química no podemos afirmar que... A ver, jóvenes, bueno, aquí nada más nos dan los nombres, pero ya lo tenemos escrito aquí la reacción. Eso viene, jóvenes, de nomenclatura inorgánica, así que este ejercicio te ayuda obviamente a recordar ese tema. Aquí te dice, por ejemplo, reacciona con hidróxido de sodio, eso yo creo que sí se acuerdan todos, que sería esto de acá, y luego también te hablan de quién, produciendo iodato sódico. Bueno, bien, aquí lo único que vamos a hacer es parte del tema de reacciones químicas y empezamos a calcular qué cosa, estados de oxidación, y vamos a responder. A ver, acá el oxígeno va a trabajar con menos 2, ya sabes, por este 4 va a ser menos 8, y para que la suma te dé 0, bueno, aquí tiene que trabajar con más 4 por 2, más 8 y menos 8, 0. Muy bien, igual acá el sodio estaría trabajando con más 1. Hay dos formas de recordar. Uno sería por su estado de oxidación. El sodio está en el grupo 1, entonces nada más va a trabajar con ese único estado de oxidación. O en su defecto, pues este OH tiene carga menos 1 y para que la suma te dé 0, aquí tiene que ser más 1. Igual acá, jóvenes, tienes que recordar, ¿qué cosa? Tienes que recordar el ácido yódico, y el ácido yódico es esto de acá, H, yodo, oxígeno 3. Esto se va a ionizar, entonces sería yodo, oxígeno 3, menos 1. Entonces toda esta partecita trabaja con menos 1. Aquí tiene que trabajar con más 1. Eso es un camino. El otro camino es más directo, ¿no? El sodio trabaja con más 1 y le pones más 1 y se acabó.
Pero bueno, acá sería con -1 y acá va a ser +1. ¿Por qué con -1? La otra explicación es esto de aquí. Viene del ácido yodhídrico. Esto al ionizarse te va a quedar yodo -1. Entonces por eso pongo -1. En su defecto pues puedes empezar por el otro lado. O sea, me refiero a que el sodio va a trabajar con +1. Entonces para que la suma te dé 0 esto tiene que ser -1. ¿Ves? Tan fácil. Acá el agua no lo vamos a tocar, el oxígeno sí, porque como está solo va a trabajar con 0. Entonces aquí tienes que fijarte quiénes cambian de estado de oxidación y tienes que enlazarlo. A ver, si nos damos cuenta el oxígeno está cambiando de -2 a 0, entonces lo vas a enlazar. Y profe, ¿por qué no puedo enlazar con esto? Porque aquí el oxígeno está trabajando con -2, entonces -2 con -2 no vas a poder enlazar. Bueno, puedes enlazar, ¿no? Pero no está cambiando, entonces no hay necesidad de enlazar. Solamente se enlaza aquellos que cambian. Luego tienes, por ejemplo, el yodo está pasando de +4 a ¿cuánto? Aquí, bueno, tenemos que averiguar acá, ¿no es cierto? De todas formas, a ver, rapidito, acá sería -2 por 3, va a ser -6, para que la suma te dé -1, ya sabes por qué -1, ¿no es cierto? La explicación está acá, entonces sería +5, +5 menos 6 te va a dar -1, entonces cambia de +4 a +5. El otro yodo también está cambiando, ¿no? De +4 a -1 cambia, entonces enlazamos ahí también. Listo. ¿Y ahora qué vamos a decir, jóvenes? De acuerdo a las alternativas tenemos que saber los nombres, ¿no? Porque nos hablan del que se oxida y el que se reduce. Entonces rápidamente te preguntas tú, mira, a ver, de -2 el oxígeno, acuérdense cuando hemos explicado los pasos para balancear, cuando queremos averiguar los nombres trabajamos con el primer estado de oxidación, o sea con el -2 y no con el -8. Ustedes o nosotros nos entendemos a qué nos referimos cuando hablamos de primer estado de oxidación y segundo estado de oxidación. A ver, de -2 a 0, ¿qué está pasando? Se está oxidando, así que vamos a poner aquí se oxida. Bueno, el otro nombre va a ser agente reductor y por acá se va a llamar la forma oxidada. El otro sería, a ver, el yodo está pasando de +4 a ¿cuánto? A +5. De +4 a +5 está aumentando, por lo tanto se oxida y vas a poner aquí también agente reductor y allá se va a llamar forma oxidada. El otro caso sería de +4 está pasando a -1, en este caso se reduce, se reduce de mayor a menor, ¿no es cierto? Entonces también se le va a conocer como agente oxidante y donde va a llegar se va a llamar forma reducida. Listo, yo creo que con eso ya respondemos toda la pregunta, porque no nos piden balancear, me parece que no. A ver, mira, sacamos el color azul y vamos a decir, en la alternativa A te dice uno de los elementos se oxida y se reduce. Por supuesto que sí, el yodo se está oxidando y también se está reduciendo. Por esa razón el primero es correcto y le vas a poner verdad. Y si deseas pones el yodo. Bien, en la alternativa B te dice el yodato de sodio o yodato sódico no es la única forma oxidada. A ver, el yodato sódico es la forma oxidada, ¿no es cierto? Hasta ahí está bien, pero hay otra forma oxidada que sería el oxígeno también, así que no es la única forma oxidada. Por esa razón esto también es verdad. El otro sería ¿quién? Vamos a poner por acá, el otro es el oxígeno 2. Muy bien, ahora en la alternativa C te dice es una reacción redox intramolecular. Bueno, es una reacción intramolecular. Acuérdate que una reacción intramolecular es cuando el que se oxida y el que se reduce están en el mismo compuesto. Eso es intra. Muy bien. Entonces, aquí el que se oxida es el oxígeno y el que se reduce es el yodo. Entonces, el que se oxida y el que se reduce están en el mismo compuesto, por lo tanto, sí es una reacción intramolecular. Así que le vamos a poner verdad. Bueno, aquí vamos a explicar, a ver. Listo, entonces, además de ser intra, también es una reacción de dismutación. Dismutación o desproporción. ¿Por qué, jóvenes? Porque el yodo, mira, se oxida y también se reduce. Cuando un mismo elemento se oxidaba y se reducía, se llamaba una reacción de dismutación o desproporción. Por esa razón, la alternativa C también es correcta y vamos a pasar a la letra D. En la D te dice contiene una dismutación, por supuesto que sí, lo que les acabo de decir, o sea, el yodo. Muy bien, ¿qué más? En la letra E te dice el yodo 2 oxígeno 4 solo actúa como agente reductor. No, actúa como agente reductor, como agente oxidante, así que por esa razón eso va a ser falso. Esto es correcto y esto es falso. La respuesta sería, jóvenes, la alternativa E y marcas eso y eso sería la pregunta número 13. Muy bien, jovencitos, vamos a pasar a la pregunta número 14.
Muy bien, jóvenes, problema 14 te dice: en una de las etapas de la extracción del cobalto a partir del mineral se produce la siguiente reacción en medio básico. Bien, vamos a hablar ahora ya en medio básico. Hasta hace rato habíamos trabajado en medio ácido. Bien, tenemos la reacción acá y te pregunta: determine la suma de los coeficientes estequiométricos una vez balanceada. A ver, ¿qué vamos a hacer en este caso? Fácil. Por este lado tenemos ya los pasos para balancear en medio básico, así que vamos a explicar cuando lleguemos ahí, al paso 3. ¿Se acuerdan los pasos para balancear una reacción redox, no es cierto? Seguimos los 3 pasos y en el tercer paso está el medio ácido y el medio básico. Entonces ahí vamos a explicar esto. Bien, aquí tenemos la reacción escrita. El paso 1, jóvenes, no se olviden, es hallar estado de oxidación. Ya sabes eso. Entonces aquí, por ejemplo, el cloro va a trabajar con -1. ¿Por qué con -1, jóvenes? Porque ya sabes, viene del ácido clorhídrico. Acá desapareció la L, muy bien, ahí le ponemos entonces. Por este 2 va a ser -2, entonces para que la suma te dé 0, aquí el cobalto tiene que estar trabajando con +2. Igual, acá tienes el cloro, oxígeno, pero tienes una carga arriba. Esto es el hipoclorito, ¿no es cierto? Sí, es el hipoclorito, si no me equivoco. Entonces, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, bueno, ya te había enseñado, cuando tienes un ion de ese tipo, vamos a hacerlo una vez más, bota fuera aquí ese -1 y trabajas normal adentro, sería -2 el oxígeno porque generalmente trabaja con -2, aquí entonces tiene que ser +1 para que la suma te dé -1. Entonces aquí le pones +1, muy bien, aquí esto trabaja con -1, o la carga del OH es -1 por 3 sería -3, entonces para que la suma te dé 0, el cobalto tiene que estar trabajando con +3, o en su defecto pues nada más intercambias, este 3 viene de aquí arriba, y como acá hay un 1, viene de allá, que sería este -1. Muy bien, aquí ya te dan la carga, así que vas a trabajar con esa carga y luego tienes que fijarte quiénes están cambiando de estado de oxidación y nos damos cuenta que los que cambian son, por ejemplo, el cobalto pasa de +2 a +3, cambia de estado de oxidación, y el otro sería el cloro, está pasando de +1 a -1. ¿Hay algún otro elemento que cambia? No. Y profe, ¿por qué no puedo enlazar esto con esto? Digamos, no se puede enlazar porque ambos están en el lado de los reactantes para empezar, y entonces ¿por qué no puedo enlazar con aquello? Porque si enlazas con aquello no está cambiando, esto está trabajando con -1 y aquí también está trabajando con -1, así que pues no tiene sentido enlazar ahí. Muy bien, jóvenes, ahora sí, el paso 1 todavía te dice averiguar los nombres, ¿no es cierto? Pero en la pregunta no aparecen nombres, o sí, a ver, no aparece, entonces vamos a ignorar esa parte y pasamos al paso 2 que te dice balancear sobre la misma línea. A ver, si te das cuenta, acá tienes un cobalto, por este lado también tienes un cobalto, por lo tanto está balanceado y trabajarás directamente con esas cargas. Igual acá tienes un cloro y por este lado tienes un cloro también, entonces trabajas con el -1 y con el +1. Y luego te dice aplicar el cangrejo, entonces acá sería de -1 para llegar a +1 necesitas +2 electrones y le vas a poner esos 2 electrones ahí. Y el otro sería de +3 a +2, ¿cuánto necesitas? Necesitas -1 electrón. Muy bien, hasta ahí todo normal. Ahora tienes que buscar un factor, y ese factor, ¿cómo se busca? Es fácil, ¿no es cierto? Bueno, nada más aquí te fijas que estos dos son primos, 1 y 2 son primos, y que intercambias, acá sería por 2 y acá va a ser por 1, de manera que acá vas a tener +2 electrones transferidos y bueno, acá serían -2 electrones. Este 2 y este 1 se mueve sobre la línea, o sea, llega aquí el 2, sigue, también llegaría acá, el 1 igual, pero el 1 no va a modificar nada, así que no lo vamos a poner. Muy bien, y ahora pasas al paso 3, el paso 3 te dice a ti que tienes que balancear o terminar por tanteo simple. Eso generalmente empiezas por metal, luego el no metal, oxígeno, hidrógeno. Entonces fijémonos aquí rápidamente. A ver, tienes acá por ejemplo 2 cobaltos y acá tienes 2 cobaltos, está balanceado. Acá tienes un cloro y acá también hay un cloro y está balanceado. Lo que no está balanceado son los oxígenos. Si nos damos cuenta, por ejemplo, acá hay un oxígeno. Así que nada más te anotas por aquí abajito, un oxígeno. Vas a simular una reacción. Te recomiendo que hagas eso cuando, o si es que recién estás aprendiendo el tema, ¿no? Si ya eres todo un pro, entonces tampoco necesitas, ¿no? Lo haces más rápido en la parte de arriba, para que no pierdas tiempo. Pero de todas formas, siempre ten cuidado, porque se te puede escapar un oxígeno por ahí y no te va a salir la respuesta. Pero bueno, acá tenemos, por ejemplo, 2 por 3, serían 6 por 1, son 6 oxígenos, así que vamos a anotarnos acá esos 6 oxígenos, no hay más oxígenos, por lo tanto nos damos cuenta que en este lado nos está faltando ¿cuántos? 5 oxígenos para que tengamos la misma cantidad de oxígenos en ambos lados, y ahí entra en acción esto de acá, medio básico, también se le conoce como medio alcalino. A ver, hay varias formas que te van a indicar o cuándo vas a tener que balancear en medio básico. Primero es que te digan en el texto, balancee usted en medio básico o en medio alcalino, entonces ya sabes que tienes que trabajar en ese medio, o en su defecto pues no van a decir nada de ello, pero te van a poner encima de la flecha 1H menos, entonces tú automáticamente dices, ya tengo que balancear en medio básico. Ahora, vamos a explicar aquí
¿qué nos dice medio básico, jóvenes? Igual vamos a simular reacciones por acá y vamos a estar completando. Si nos damos cuenta, hay dos pasos en medio básico. El paso A, que es para balancear oxígenos, y el paso B para balancear hidrógenos. Ahora, en medio ácido, por ejemplo, no hay dos pasos. Un único paso es balancear oxígenos y luego hidrógenos completas a lo que te cuadra y ya está. Es más sencillo medio ácido que medio básico. Medio básico también es fácil. El truco está, jóvenes, en darse cuenta que, por ejemplo, si nos damos cuenta, en esta reacción aparece un hidrógeno. Bueno, hay 3 hidrógenos, pero nada más que aparezca H, entonces tienes que hacer obligatoriamente el paso B+. Si es que en la reacción aparece hidrógeno, estás obligado a trabajar este paso. Ahora, si no aparece, porque hay reacciones que no va a aparecer este hidrógeno, entonces te vas a quedar nada más en el paso A y ya está, se acabó. Pero en este caso amerita trabajar los dos pasos y entonces pues enseñamos. A ver, acá estamos simulando una reacción y ves que tengo un oxígeno por este lado y acá no tengo nada, entonces voy a anotarme aquí, me falta un oxígeno. Entonces medio básico te dice donde te falta oxígeno vas a tener que aumentar el doble de iones hidrógeno. Entonces aquí vas a poner 2 OH, como te falta uno, pues le pones 2. Y al otro lado tienes que poner la mitad de 2 va a ser 1, entonces le vas a poner una molécula de agua, H2O. Aquí entonces vamos a anotarnos mitad y aquí es el doble, no te olvides. Y debería estar balanceado, mira, 1 más 1, 2 oxígenos, acá tienes 2 oxígenos, hidrógeno sería 2 por 1, 2, acá también hay 2 hidrógenos. Un último más, acá tenemos 3 oxígenos, acá hay 1 oxígeno, por lo tanto aquí te faltaría ¿cuánto? Falta 2 oxígenos para que sea igual. Entonces donde te falta oxígeno se aumenta el doble de OH, entonces como te falta 2 tú vas a poner acá 4 OH menos. Listo, y al otro lado tienes que poner la mitad, ¿no es cierto? Esto sería mitad y esto va a ser doble. Entonces la mitad de 4 es 2 moléculas de agua y pones ahí. Y la ecuación debería estar balanceada. A ver si nos damos cuenta, 4 más 1 son 5 oxígenos. Acá tenemos 3 más 2, 5 oxígenos. Hidrógenos serían 2 por 2, 4. Y acá también tenemos 4 hidrógenos y la ecuación está balanceada. Eso es medio básico, jóvenes. En los textos te lo vas a encontrar con, escrito con palabras. Aquí lo estamos explicando simulando una reacción. Pero es lo mismo al final de cuentas. Bien, para los hidrógenos vamos a hablar en su momento, por ahora venimos acá. Mira, fíjate, te faltan 5 oxígenos, ya sabes qué hacer, aumentar el doble, ¿no es cierto? Acá te anotas si deseas. El doble de 5 será 10, vas a poner 10 OHs y listo. Y al otro lado tienes que poner que la mitad de moléculas de agua, o sea 5H2O. Muy bien, hasta ahí tus oxígenos están balanceados porque acá tienes 10 más 1, 11 oxígenos, acá 5 más 6 más 5 son 11 oxígenos también y están balanceados. Lo que no está balanceado aquí son los hidrógenos. Si te das cuenta, por ejemplo, acá tienes 10 por 1, hay 10 hidrógenos, te vas anotando por ahí. En la parte de arriba en la reacción no hay ni un hidrógeno, entonces pues nada más te quedas con esos 10. En cambio, en el lado de los productos, sí, mira, ¿cuánto es 2 por 3? 6 por 1, tenemos 6 hidrógenos hasta el momento, pero aquí resulta que estás aumentando 5 por 2, 10 hidrógenos más, entonces tienes que sumar eso también. Entonces, ¿cuánto sería ya? Acá teníamos 6, 16 hidrógenos y te vas a anotar por acá. Y te das cuenta rápidamente que aquí te faltarían ¿cuánto? Falta 6 hidrógenos. Listo. Entonces, ahora pasas aquí al paso B, ya no al paso A, porque el paso es para balancear oxígenos. Entonces, ¿qué vas a decir? Fácil. Donde te falta hidrógenos, en este caso se va a aumentar la misma cantidad de moléculas de agua. O sea, acá por ejemplo nos damos cuenta que nos falta en este lado que 2 hidrógenos, porque aquí tengo 2 hidrógenos, aquí no tengo nada. Entonces voy a aumentar aquí mismo. Vamos a ponerle misma. Si me falta 2 vas a poner 2H2O y al otro lado también vamos a poner igual. Porque sí, mira, vamos a borrar esto. Listo. Acá pone 2 y acá también vas a poner, pero igual cantidad de OHs ya también, o sea, pones 2 OHs y la ecuación debería estar balanceada. A ver, fíjate, tienes 2 más estos 2, 4 hidrógenos, acá 2 por 2, 4 hidrógenos, oxígenos serían 2 por 1, 2 acá y ya también hay 2. ¿Ves? Está balanceado. Bueno, este último va a ser para ti, así que venimos acá. Donde te faltan hidrógenos tienes que aumentar la misma cantidad de moléculas de agua, o sea, si te falta 6 vas a poner aquí mismo. Vas a poner 6H2O y al otro lado tienes que poner también la misma cantidad pero de iones OH, sería 6 OH. Listo, ahora sí, haces una reacción final por acásito
y bueno, pues sumas todo lo que se pueda sumar o restas. Mira, obviamente lo de rosado no lo vas a tocar porque esos son tus apuntes, lo que has contado, cuántos oxígenos, cuántos hidrógenos tenías. Lo que sí vas a sumar son lo de azul, porque esos son OHs y aguas, lo que van a subir a la reacción. Acá tienes, por ejemplo, 10 OHs y acá tienes 6 OHs, entonces esto es mayor y esto es menor, pasa restando, te quedaría por acá 4 OHs menos. Más que acá tienes 6 aguas, acá hay 5 aguas, entonces esto es mayor, pasa restando, te va a quedar una molécula de agua y al otro lado no te queda nada. Entonces lo único que subes acá sería agua y OH, pero al lado de los reactantes. Bueno, como no tenemos mucho espacio, jóvenes, voy a poner acá 4 OHs y por acá voy a poner la molécula de agua, nada más hay una molécula. Antes de dar la respuesta nos vamos a fijar aquí en el cloro antes, porque mira, tenemos 2 por 2, 4, más este 1 serían 5 cloros. Como el cloro está solo aquí, bueno, pues no afecta en nada, así que le vas a poner ese 5 por ahí y la ecuación estaría balanceada ahora sí. Y ahora sí, la pregunta dice determinar la suma de los coeficientes estequiométricos una vez balanceado. A ver, sería 4, 5, 7, 8, 10 y bueno, sale 15, ¿no es cierto? Y marcas aquí 15. Eso sería la pregunta 14, jóvenes. Vamos a pasar a la número 15 y veamos qué nos dice. Muy bien, jovencitos, en la 15 nos dice a nosotros se tiene la siguiente ecuación. Bueno, la ecuación que nos dan ya está balanceado, pero nos hacen unas preguntas y vamos a ver. Bueno, la verdad no sé qué nos preguntan, no, seguramente por aquí la mayoría es falso o correcto y uno debe ser incorrecto o correcto, pero bueno. Vamos a trabajar primero estados de oxidación como siempre, y ya sabes, cuando un elemento está solo va a trabajar con 0 y le vas a poner 0. Aquí el OH no lo vamos a tocar, ¿por qué? Porque simplemente no. Aquí tampoco el agua no lo vamos a ver porque no hay un peróxido por ahí. Listo. En cambio esto de acá sí, tenemos aquí un ion, entonces ya sabes, cuando tienes un ion tienes que hacer esto, ¿no es cierto? Mira. H2 vas a poner acá igualito y ya sabes, botas ahí la carga, sería menos 1. Entonces acá trabaja con menos 2 por 2 va a ser menos 4, acá vas a poner más 1 porque el hidrógeno trabaja con más 1 por 2 va a ser más 2 y listo. Acá sería que, jóvenes, para que la suma te dé menos 1, entonces aquí tienes que poner cuánto, más 1, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, entonces aquí el fósforo estaría trabajando con más 1, eso vas a poner, y finalmente aquí con más 1 por 3 va a ser más 3, para que la suma te dé 0, acá va a ser menos 3. Entonces te fijas quiénes cambian de estado de oxidación. Acá el fósforo está pasando de 0 a cuánto, a más 1, entonces vas a enlazar. El mismo fósforo también pasa de 0 a menos 3, entonces está cambiando, entonces enlazamos. ¿Hay otro elemento que cambia de estado de oxidación? No, todos están trabajando con el mismo, además del fósforo. Entonces ahora sí podemos responder. Esto puede venir en el examen, por ejemplo, puede venir tranquilamente. ¿Por qué? Porque nada más tenías que calcular cargas y listo, respondes. A ver, en la A te dice, por ejemplo, ¿el fósforo es solo agente reductor? No, mira, el fósforo está pasando de 0 a más 1. De 0 a más 1 se está oxidando, así que te anotas acá. Se oxida, también se le va a conocer como agente reductor y esto de acá se va a llamar forma oxidada. También pasa de 0 a menos 3, en ese caso se reduce. También se va a llamar entonces agente oxidante y donde va a llegar se va a llamar forma reducida. Muy bien, ¿ves? Entonces acá cuando te dicen el fósforo es solo un agente reductor, no, también es un agente oxidante. Por esa razón el primero es falso. ¿Qué más? En la alternativa B te dice que el fósforo se oxida y se reduce a la vez. El fósforo se oxida y se reduce a la vez. Eso es correcto, así que le vamos a poner una V. Y luego te dice el OH es solo un agente, el OH ni siquiera interviene, así que por esa razón esto es falso también. Y en la D te dice el fósforo es solo un agente oxidante. No, también es un agente reductor. Y luego en la E te dice el OH es el agente. Bueno, el OH está fuera de contexto, así que también sería falso. ¿Ves? Hay una que es correcta, entonces vamos a marcar eso. Por lógica, jóvenes, ¿no es cierto? Porque la mayoría es incorrecta. Muy bien, eso sería la pregunta 15, jovencitos. Vamos a pasar a la número 10. Ok, jóvenes, en la 16 te dice para las siguientes semireacciones de reducción en medio ácido. Bueno, vamos a trabajar en medio ácido. ¿Qué número de electrones transferidos no corresponde a la reacción? Bien, en el primer caso tenemos lo siguiente. Mira, tienes esto es el permanganato. Si es el permanganato pasa a manganeso más 2 y vamos a ver si transfiere o
gana 5 electrones. Como reducción tiene que ganar electrones. A ver, vas a trabajar lo normal, ¿no? Ya sabes calcular estado de oxidación, ya sabes, si tienes un ion pones un paréntesis y trabajas lo que tienes que trabajar y aquí te va a dar más 7. Entonces te das cuenta que el manganeso está pasando de más 7 a más 2. Se reduce, ¿no es cierto? Bueno, todos van a ser de reducción porque ya te lo dicen, pero si deseas vamos a poner acá, se reduce, muy bien. Luego aplicas lo que te he enseñado, o sea, balanceas sobre la misma línea, o sea, te fijas acá, mira, manganeso, hay un manganeso, allá también hay un manganeso, entonces te preguntas rápidamente, era aplicar el cangrejo, ¿no es cierto? De más 2 a más 7, ¿cuánto necesitas? Más 5 electrones. Acuérdate que cuando se reduce, los electrones que ganaban se ponía aquí, antes de la flecha, entonces sería más 5 electrones. Cuando se oxida se pone después de la flecha. Muy bien, entonces aquí te ponen 5 electrones, así que es correcto, vas a poner una V. Ahora, en la letra B tienes que acá obviamente tienes que hacerle una modificación porque si no te va a salir, tiene que ser el ion dicromato. Entonces ya sabes, aquí también el cromo está trabajando con más 6 y acá está trabajando con más 3. Entonces de más 6 a más 3, ¿qué está pasando? También se reducen, es lo que te dicen ahí. Igual, aplicas lo que te he enseñado, dicen balancear sobre la misma línea. Bueno, esto sería la línea, ¿no? Que va a enlazar. Acá tienes dos cromos y allá tienes un cromo. Entonces no está igual, tienes que igualar. Entonces aquí le pondrás 2 y multiplicas 2 por más 3. Esto se convierte en más 6 y vas a trabajar con ello. Igual acá 6 por más 2 por más 6 sería más 12 y vas a trabajar con ello. Y no con el más 6, tampoco con el 3. Porque así, bueno, va a variar tu respuesta, ¿no es cierto? Porque mira, fíjate. Luego aplicas el cangrejo de más 6 para llegar a más 12. ¿Cuánto necesitas? Necesitamos más 6 electrones. Así que vamos a poner aquí más 6 electrones. ¿Ves? Ahora, si hubieses trabajado con el 3 y con el 6, nada más sería 3 electrones, y lo cual ya dirías, ahí está falso. Lo cual no es verdad, es correcto. Mira, acá te ponen 6 electrones, así que está bien, le vamos a poner una V también. Y en la C tienes que yodo de oxígeno, ahí también tienes que hacerle una corrección, me imagino, porque si no tampoco te va a salir. Tiene que ser un negativo ahí arriba. Sería el ion yodato. Sí, porque va a ser periodato con 4. Listo, entonces acá igual trabajas, ya sabes, cuando tienes un ion abre paréntesis, cierra paréntesis y trabajas ahí adentro normal. Acá sería menos 2 por 3, menos 6. Para que la suma te dé menos 1, aquí tiene que ser más 5. De más 5 a menos 1 se reduce también, y si deseas le pones ahí. Se reduce, por este caso no le vamos a poner porque para la letra D nos va a faltar espacio. Muy bien, jóvenes, entonces balancea sobre la misma línea igual acá. A ver, ¿cuántos yodos tienes acá? 1. Allá también tienes un yodo, por lo tanto está balanceado. Te preguntas, esto es más, ¿no? Parece 15, ¿no es cierto? Muy bien, entonces te preguntas, de menos 1 para llegar a más 5, ¿cuánto necesitas? Necesitas más 6 electrones, así que vas a poner aquí más 6 electrones. Bueno, aquí le vamos a poner más 6 electrones, ya que estamos aplicando el método de semireacciones. Bueno, ahí te ponen más 6 electrones, claro, mira, acá sale más 6, por esa razón esto también es correcto. Ahora, si no le hubieses hecho esa modificación, probablemente va a variar esto bastante, ¿no? Pero bueno, pasamos a la letra D, y en la letra D no tienes que hacerle ninguna corrección, así que vamos a ver qué pasa. Acá tienes un ion, así que trabajas lo que te he enseñado. Sería menos 2 por 3, menos 6. Para que la suma te dé menos 1, aquí tiene que ser más 5 y pones más 5. Acá sería menos 2 para que la suma te dé 0. El nitrógeno tiene que estar trabajando con más 2. Entonces rápidamente te fijas que lo siguiente. A ver, ¿por qué pongo más 2? No te pierdas ahí. Es que el oxígeno trabaja con menos 2, entonces para que la suma te dé 0, pues le pones más 2. De más 5 a más 2 otra vez se reduce, así que si deseas le pones aquí se reduce. También se llama el agente oxidante, etcétera, etcétera. Balancea sobre la misma línea. Acá tienes un nitrógeno, allá también hay uno, está balanceado. Entonces te preguntas, de más 2 para llegar a más 5, ¿cuánto necesitas? Necesitas más 3 electrones, así que vas a poner aquí esos 3 electrones. Eso es lo que te ponen acá, mira, no, acá te están poniendo 4 electrones. Por esa razón esto va a ser falso. Aquí es 4 electrones. Muy bien, terminamos aquí con el SBO más y el SB. A ver, el oxígeno trabaja con menos 2 para que la suma te dé más 1, porque esta carga es para todo ese ion, o en este caso ese catión. El antimonio debería estar trabajando con ¿cuánto? Con más 3, porque más 3 menos 2 te va a dar más 1. Entonces aquí cuando un elemento está solo va a trabajar con 0. Bueno, de más 3 a 0 se está reduciendo también, así que es lo que te dice el enunciado. Y luego igual te preguntas aquí, o balanceas primero, no hay un antimonio, allá también hay un antimonio, está balanceado. Entonces de 0 para llegar a más 3, ¿cuánto necesitas? Bueno, más 3 electrones, y vas a poner acá esos electrones. Aquí te ponen 3 electrones, sí, así que esto es correcto también. Por esa razón la alternativa o la respuesta sería la alternativa ¿qué? La alternativa D. Y marcarás la D y vamos a pasar a la siguiente. Bueno, con las correcciones que se hizo, obviamente, jóvenes.
bien, jóvenes, pregunta 17 dice, se tiene la siguiente ecuación en medio ácido, luego de hacer el balance determina la suma de coeficientes del agua y el ion hidrógeno. Bien, vamos a recordar otra vez medio ácido. Como siempre, jóvenes, vamos a seguir los mismos pasos que ya hemos aprendido. Acá trabajamos primero estados de oxidación. Bien, aquí el oxígeno trabajará con menos 2 para que, bueno, aquí multiplicas, ¿no? Menos 2 por 6 se te va a dar menos 12. El hidrógeno con más 1 por 12 sería más 12. Y para que la suma te dé 0, bueno, el carbono tiene que estar trabajando con 0. Muy bien, aquí trabajas igual. Bueno, esto ya lo habíamos visto en varias ocasiones y sabrás que esto está trabajando con más 7. Bueno, si no, fíjate, el oxígeno trabaja con menos 2 por 4, va a ser menos 8. Para que la suma te dé menos 1, porque esto es lo que tiene que darte, tienes que poner más 7 ahí. Aquí ya te dan la carga, así que vas a trabajar con ese más 2 y acá pones menos 2 por 2 menos 4 y acá va a ser más 4 y listo. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Pasas al paso 2, porque aquí tampoco te preguntan el nombre. Entonces, acuérdate, los 6 nombres está en el paso 1. En el paso 2 te dice que balancear sobre la misma línea. Fíjate que aquí tiene 6 carbonos, acá hay un carbono, entonces multiplicas por 6. 6 por 4 sería más 24 y eso no te olvides de multiplicarlo porque con eso vas a trabajar el método del cangrejo. Acá igual 6 por 0, bueno, eso no va a variar, así que lo vamos a dejar ahí. Acá tienes un manganeso y por acá hay un manganeso, entonces trabajarás con el más 2 y con el más 7, así que lo dejas ahí. Ahora pasas al método del cangrejo, ¿no? Dice aplicar el cangrejo. A ver, te pregunta rápidamente, para llegar de más 24 a 0, ¿cuánto necesitas? Menos 24 electrones y le pones ahí. El otro sería de más 2 a más 5, vamos a necesitar ¿cuánto? Necesitamos más 5 electrones y listo. ¿Qué hacemos acá? Buscamos el factor. Si te das cuenta, 5 y 24 son primos, así que vas a poner por 5 acá y acá sería por 24. Muy bien, entonces este 24 se mueve sobre la línea, llega acá y también llegaría aquí. Igual el 5 llega acá y también llegaría acá. No te olvides, si ya tienes un 6 no lo vas a borrar, nada más lo multiplicas ahí. Bueno, este 5 no parece 5. Ahora sí. Muy bien, y ya está, eso es el paso 2, jóvenes, y vamos a pasar al paso 3 que dice terminar por tanteo y al mismo tiempo vas a aplicar medio ácido, lo que te están diciendo acá. Entonces, a ver, el orden va a ser metal, no metal, oxígeno, hidrógeno. Bueno, ahí puedes variar, no hay problema. Acá empezamos, por ejemplo, por el carbono. Resulta que acá tenemos 5 por 6, 30 carbonos. Acá tenemos ¿cuánto? 5 por 6, 30 carbonos también. Está balanceado el carbono. Pasamos al manganeso. Acá tienes 24 manganesos y por acá también tienes 24 manganesos. Entonces los manganesos también están balanceados. Ahora pasaríamos a balancear oxígenos. Vamos a simular acá y veamos lo que nos encontramos, por ejemplo. Acá tienes ¿cuánto? 5 por 6, 30 oxígenos. Acá tendrías 24 por 4, sería 16, 8, 96. Más 30, ¿cuánto te va a dar? 126, ¿no es cierto? Vamos a poner 126. Muy bien, por este lado, ¿cuántos oxígenos tenemos? Acá nada más sería 5 por 6, 30 por 2 serían 60 oxígenos. Muy bien, medio ácido es fácil, jóvenes. Si quieres vamos a hacer un remember. Por acá, mira, acá tienes 2 oxígenos, acá te faltaría ¿cuánto? Falta 2 oxígenos. Entonces, medio ácido dice, donde te falta oxígeno se le aumenta la misma cantidad de moléculas de agua. O sea, vas a poner 2H2O por acá, vamos a poner igual. Y por este lado tienes que poner el doble de iones H+, o sea, el doble de 2 va a ser 4H+, 4H+. Muy bien, eso es medio ácido, jóvenes. Aquí va a ser para ti, tú lo vas a simular para que practiques. Muy bien, entonces, acá tenemos 126 oxígenos, me falta poner esa O, acá tenemos 60 oxígenos, por lo tanto nos damos cuenta que nos estaría faltando ¿cuántos oxígenos? Serían 66 oxígenos, aquí ponemos entonces falta 66 oxígenos. Y como ya sabes, donde te falta oxígenos en medio ácido tienes que aumentar la misma cantidad de moléculas de agua, o sea, vas a poner acá 66 H2O y al otro lado tienes que poner el doble de iones H+. Pero ojo, no lo vas a poner todavía. ¿Por qué? Porque resulta que acá tienes hidrógenos. Fíjate, debes tener cuidado en ese caso. Entonces aquí ya tendrías ¿cuántos hidrógenos? Acá hay 5 por 12 serían 60. Tenemos 60 hidrógenos. Por este lado vamos a anotar. Bueno, si deseas anotas por este lado. Esta vez no lo vamos a anotar, jóvenes, mentalmente. Acá tendría 66 por 2 serían 132 hidrógenos. Entonces, como acá teníamos 60 hidrógenos, nos estaría faltando nada más ¿cuánto? 72 hidrógenos. Aquí vas a poner entonces más 72 H+. Listo. Y la ecuación debería estar balanceado, así que va a subir esto ahí arriba y esto también. Acá vamos a poner entonces más 66 H2O y por acá sería más ¿cuánto? Más 72 H+. Muy bien, eso sería entonces la pregunta número 17 y la pregunta es... luego de balancear, determina la suma de coeficientes del agua y el ion hidrógeno.
A ver, el agua es 66, hidrógeno es 72, entonces te va a dar ¿cuánto? 8, 12, 13, 138 y marcas la letra B. Muy bien, jóvenes, eso sería la pregunta número 17. Ok, jovencitos, en la pregunta 18 te dice cuando se quema madera, uno de los compuestos que intervienen en la combustión es la celulosa, cuya fórmula es la que nos dan aquí: carbono 6, hidrógeno 10, oxígeno 5. La pregunta es: escriba la ecuación para la combustión completa de esta sustancia. Bien, se refiere a la combustión completa. Recuerden, cuando hablamos de combustión, ya sea completa o incompleta, nos van a dar el compuesto orgánico y nosotros tenemos que añadir ¿qué cosa? Oxígeno 2, luego los productos serían CO2 más agua. Entonces es lo que vamos a hacer acá. Automáticamente carbono 6, hidrógeno cuando tienes 10 y oxígeno 5. Listo. Más, bueno, combustiones en presencia de oxígeno, ponemos la flecha y acá tendríamos como producto CO2 más H2O. Bien, ahora tenemos que balancear, porque eso es lo que nos pide balancear. Esto se puede balancear por tanteo simple, no hay necesidad de aplicar redox. Entonces, empezamos, el orden era metal, no metal, hidrógeno, oxígeno, puedes cambiar ahí, no pasa nada. Entonces acá tenemos 6 carbonos, acá tendrías que poner 6 carbonos. Ahora pasamos a los hidrógenos porque nos damos cuenta que el oxígeno está solo por aquí, entonces puedes ponerle cualquier coeficiente al final. Nada más le va a modificar a él y no a otros elementos más. ¿Por qué? Porque está solo. Bien, como tienes 10 hidrógenos por este lado, entonces aquí tendrías que poner por 5. 5 por 2, 10 hidrógenos. Tienes la misma cantidad de hidrógenos en ambos lados. Nos fijaríamos en los oxígenos. Acá tenemos 6 por 2, 12 oxígenos, más 5 serían 17 oxígenos. Entonces, aquí ya tenemos 5, necesitamos 12, por lo tanto multiplicas aquí 6. 6 por 2, 12, más estos 5, hacen un total de 17 oxígenos. Y eso sería la reacción balanceada. Y lo que te preguntan es eso exactamente. Y eso sale en la alternativa, bueno, sale a ver... En la alternativa A, ¿no es cierto? Claro, porque aquí es 3, 2, 4, nada que ver. Entonces marcas eso. Y eso sería la respuesta en la pregunta número 18. Vamos a pasar a la siguiente y vamos qué nos dice. A ver. Ok, en la 19 dice balancear la siguiente ecuación en medio alcalino. Recuerda, cuando te dicen medio alcalino, o también puede decirte medio básico, es cuando tienes que trabajar o cuando tiene que aparecer los iones hidrogilo y el agua. Estás obligado. No necesariamente te van a decir en el enunciado que balancees en medio ácido, medio básico. También te pueden poner sobre la flecha, digamos, un OH. Entonces eso significa que tienes que trabajarlo en medio básico. Si te ponen un H más, entonces tendrías que trabajarlo en medio ácido. Pero bueno, en este caso nos los aclaran en el enunciado, así que pues no hay problema. Bien. Entonces, aquí me parece que tienes que hacer una corrección porque si lo vas a trabajar así como sale, bien, te va a salir otra respuesta, te va a salir 3. Las claves, la clave de CEPU es la alternativa C, o sea 6. Para que te salga 6 tienes que hacerle esta pequeña modificación aquí al yodo oxígeno 2. En vez de poner más aquí vas a tener que poner menos 1, o sea sería así. Listo, entonces te va a salir 6. Bueno, no han mencionado nada de ello, pero imagino que eso debería ser la corrección para que la respuesta salga 6. Pero de todas formas lo vamos a cambiar, así que vamos a aplicar los mismos pasos que hemos trabajado en los ejercicios anteriores. Recuerden, el primer paso era hallar estados de oxidación. Entonces rápidamente trabajas acá, sería menos 2 por 4, sería menos 8. La suma tiene que darte 0, entonces aquí necesitas un más 8. Muy bien. Entonces aquí abajo tienes un 3, por lo tanto aquí tiene que ser más 8 tercios. Que al multiplicar por este 3 te va a dar más 8. Bien, pasamos a este lado. Recuerden, jóvenes, ya les había enseñado a trabajar cuando tienes iones, abres un paréntesis y tienes que botar la carga ahí. Entonces aquí adentro trabajas normal, por menos 2 por 4 te va a dar menos 8 para que la suma te dé menos 1, porque una rayita significa menos 1, aquí tienes que poner más 7 menos 8 te da menos 1, y eso es lo que pones acá. Trabajas lo mismo acá, sería menos 2 por 2, menos 4, para que la suma te dé menos 1, entonces tienes que poner aquí ¿cuánto? Más 3, ¿no es cierto? Bueno, si no me estás siguiendo, estoy haciendo esto de acá. Yodo, oxígeno 2, afuera el menos. Entonces aquí sería menos 2 por 2, menos 4. Para que la suma nos dé menos 1, entonces aquí estoy poniendo más 3. Y ese es este más 3 de acá. Listo. Aquí trabajas lo mismo, sería menos 2 por 3, va a ser menos 6. La suma tiene que darte 0, entonces aquí sería más 3 por 2, más 6.
Muy bien, no olviden también cuál era nuestro primer estado de oxidación y cuál era el segundo estado de oxidación. ¿A qué llamábamos nosotros primer y segundo estado de oxidación? Bien, ahora tenemos que fijarnos quiénes cambian de estados de oxidación. Bueno, aquí ya te ayuda porque ya te lo he puesto en los enlaces. Cambia el fierro, está pasando de más 8 tercios a más 3 y el yodo también está pasando de más 7 a más 3. Entonces, los que cambian de estado de oxidación tenías que enlazar y luego averiguar los 6 nombres. Eso está en el primer paso todavía. Pero bueno, si te fijas, en la pregunta no nos mencionan nada de los 6 nombres, o sea, no te preguntan por el agente oxidante, por el que se oxida, la forma reducida, nada de ello. Entonces vas a ignorar esa parte y pasas directamente al paso 2 que te dice balancear sobre la misma línea. Fíjate, aquí tienes 3 fierros, en el otro lado tienes 2 fierros, entonces puedes balancear, pones un 3 aquí de manera que ahora vas a tener 6 fierros y aquí tendrías que poner un 2. Listo, entonces tendrías 6 en ambos lados. Pero no te olvides, eso te afecta en lo siguiente, acá sería C3 por 2 por 3 de aquí arriba, ¿no es cierto? Simplemente ya puedes multiplicar 3 por más 6, te va a dar más 18. Recuerden que esto es el segundo estado de oxidación, eso que lo estoy borrando para ambos casos. Esto era el primer estado de oxidación, a eso nosotros llamamos primero y segundo estado de oxidación. Entonces no olvides, cuando pones un número aquí adelante tienes que multiplicar ese número por el subíndice y por la carga que acabas de calcular. Sería 3 por 2, 6 por 3, más 18. Bien, eso es lo que vamos a poner ahí. O si no, pues y no quieres trabajarlo así, pues nada más ponías aquí lo que pusiste hace rato, que sería el más 6. Entonces tendrías que multiplicar este 3 por este más 6, te va a dar más 18. Entonces, es lo mismo, cualquiera, pero que te dé lo mismo, no lo varíes mucho. Bueno, no tendrías que por qué variar. Bien, más 18. El del oxígeno no nos importa porque él no cambia de estado de oxidación. Acá sería 2 por 3 por más 8 tercios. Simplemente 2 por 8 se convierte en más 16. Y eso vas a encerrar en un círculo y esto de aquí también, porque con eso es lo que vamos a trabajar el siguiente paso. Muy bien, aquí tienes un yodo, allá también tienes un yodo, eso está balanceado, así que automáticamente trabajas con más 7 y con más 3 para el cangrejo. Ahora viene el tercer paso. El tercer paso te decía que aplicar el cangrejo, ¿no es cierto? Entonces rápidamente acá, de más 3 a más 7, por ejemplo, necesitamos ¿cuánto? Más 4 electrones. Más 3 más 4 te da más 7. El otro sería de más 18 a más 16, necesitas menos 2 electrones. Porque más 18 menos 2 te da 16. Listo. Entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Y luego te dice buscar el factor, ¿no? Son 2 factores. Bueno, si no sabías cómo encontrar, sacabas el mínimo común múltiplo a este 2 y a este 4. El mínimo común múltiplo te va a dar 4, entonces luego tenías que dividir 4 entre 2, te da 2 y ese 2 se pone ahí. Bueno, aquí te va a dar menos 4 electrones. Y el otro sería 4 entre 4, te da 1 y ese 1 se pone aquí, sería más 4 electrones. Listo, entonces los factores son 2 y 1. Algunos lo sacan directo, bien por ellos, pero para los que no, trata de trabajarlo con el mínimo común múltiplo. El 2 se mueve, ya tengo un 2 acá, profe, no pasa nada, tienes que volver a poner, porque este 2 es otro 2, no es este 2. Bien, entonces también viene acá, estaría al costado de este 3. Muy bien, el 1 también se mueve, pero el 1 no cambia nada porque 1 por algo sigue siendo algo y ya está. Muy bien, ahora pasas al paso 3. El paso 3 te dice terminar por tanteo simple y ahí también está incluido lo que es el medio ácido y el medio básico. Entonces vamos a trabajar en este caso en medio básico. Bien, fijémonos, acá tendrías 2 por 2 por 3, serían 12 fierros, acá tienes 3 por 2 por 2, también hay 12 fierros. Fíjate los yodos, acá tienes un yodo, en este otro lado también tienes un yodo, el yodo está balanceado. Lo que no está balanceado son los oxígenos. Si nos fijamos, acá tendrías, por ejemplo, 2 por 2, 4. Por este 4 serían 16 oxígenos. Así que vamos a poner por aquí. No, acá tenemos otros 4 más. Serían 16 más 4. En total tendrías 20 oxígenos. Listo, ahí tenemos 20. Por este lado tenemos ¿cuánto? 2 por 3, 6. Por 3, 18. Más estos dos serían 20 oxígenos también. Muy bien, entonces los oxígenos están balanceados. La pregunta aquí es, indique el coeficiente del óxido férrico producido. ¿Quién es el óxido férrico? Sería esto de acá, ¿no es cierto? Muy bien, óxido férrico. ¿Por qué? Porque el fierro está trabajando con su mayor estado de oxidación y a él le corresponde la terminación ICO. Entonces su coeficiente, ¿cuánto sería? 2 por 3, 6. Por esa razón la respuesta aquí sale la alternativa C. Pero si lo trabajabas, por ejemplo, con más, como sale aquí, bueno, te va a salir 3.
Ok, jovencitos, en la pregunta 20 nos dice la reacción de síntesis del amoníaco se representa según la siguiente gráfica. Muy bien, el primero te dice por cada 2 moles de nitrógeno 2 se liberan tanto de kilojoules y el 2 es un proceso endotérmico y en fin. Vamos a ver cuáles son correctas. Imagino que preguntan, no preguntan nada, ¿no? Bueno, vamos a ver qué preguntan más adelante. Bien, a ver, vamos a analizar la gráfica para el primer enunciado. Nosotros sabemos lo siguiente, por acá. Recuerden, jóvenes, delta de H se va a calcular H de los productos menos H de los reactantes, ¿no es cierto? Eso sería en una reacción. Entonces los productos en este caso obviamente es lo que estás obteniendo, sería el NH3. La energía involucrada en este caso sería menos 46,3. Ponemos entonces menos 46,3. Menos por la fórmula el H de los reactantes están acá. La energía involucrada es 0, bueno, le pones ahí 0. Menos 46,3 menos 0, bueno, pues te va a dar ¿cuánto? Menos 46,3 kilojoules. Fíjate, esto estamos trabajando kilojoules por mol, entonces no te olvides esa parte. Muy bien. Entonces, ahora venimos a la reacción. Primero vamos a balancear. Acá tienes 2 nitrógenos, puedes multiplicar por 2 acá, tendrías 6 hidrógenos, acá tendrías que multiplicar por 3. Entonces, se supone que aquí hay un 1, ¿no es cierto? Entonces, mira, fíjate, una mol de nitrógeno 2 te libera ¿cuánto? Bueno, el coeficiente no te olvides, sería 2 por menos 46. Simplemente vamos a poner acá 46,3 kilojoules por mol de energía, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Por qué no le ponemos el negativo? El negativo es para saber si esta reacción es endotérmica o exotérmica. Y ya nos damos cuenta que es negativo, por lo tanto va a ser exotérmica. Seguramente eso nos va a ayudar a responder el segundo enunciado, ¿no es cierto? Recuerda que si delta de H es menor que 0, como en este caso es un negativo menor que 0, entonces es una reacción exotérmica. Listo, entonces por ahí, por esa razón aquí ya nada más ponemos positivo para que no nos estemos complicando. Entonces la pregunta aquí es si 2 moles te libera esta cantidad de energía. Entonces tú automáticamente dices, entonces 2 moles, ¿cuánta energía me va a liberar? Y esto lo vas a acabar por regla de 3, o sea, nada más multiplicas en aspa, esto por esto, igual esto por esto. ¿Por qué no ha cambiado de color ahí? Terrible. Pero bueno, sería 1 por x igual a 2 por 46,3. Entonces eso nos estaría dando un total de ¿cuánto, jóvenes? A ver, x te va a salir despejando. 185,2 kilojoules. Listo, entonces el primero sería verdad. Te sale igual. Vamos a pasar al segundo. A ver, en el segundo nos dice a nosotros es un proceso endotérmico. Bien, eso ya hemos respondido, mira, aquí en la parte de arriba. Delta de H te sale negativo, es un proceso exotérmico, no es endotérmico, así que le vas a poner una F. Y el tercero y último te dice a ti que, dice, en el estado activado se forman las primeras moléculas del amoníaco. Claro, el estado activado sería esta parte de aquí arriba. Entonces, ahí empiezan a romperse los enlaces de los reactantes y empiezan a formarse los nuevos enlaces de los productos. Por esa razón ese último también sería verdad. Y bueno, no pregunta nada, ¿no es cierto? Pero imagino que hay alguna alternativa que a lo mejor sale las 2 verdades o este falso de acá. A ver, el primero dice todas, ¿no? Todas no pueden ser porque todas no son ni verdades ni falsos. La B puede ser si es que no cumple ninguna. En la C dice solo 3. Solo 3 es verdad, pero el primero también es verdad, así que no puede ser. El otro te dice 1 y 2. 1 es verdad y el 2 es falso, tampoco, nada que ver. El otro sería 1 y 3. 1 es verdad y el tercero también es verdad. Entonces, eso coincide, así que vas a marcar eso como respuesta. Listo, jóvenes. Eso sería entonces la pregunta número 20. Muy bien. Valoro siempre vuestro tiempo, jóvenes, así que nos vamos a ver en la siguiente práctica, que sería la número 7.